Hay momentos en los que el alma percibe que no está viviendo una casualidad, sino una cita divina. Si hoy llegaste hasta aquí, es porque el cielo ya había marcado este encuentro. Dios sigue hablando, sigue protegiendo y sigue levantando a sus hijos en medio de batallas visibles e invisibles. Existen palabras que no solo se leen, sino que se activan cuando son declaradas con fe, y una de ellas es el Salmo 91. No como un texto antiguo, sino como una realidad viva que opera hoy, aquí y ahora. Muchos atraviesan noches inquietas, pensamientos repetitivos, miedos que no saben explicar o una sensación constante de amenaza espiritual. Pero la palabra de Dios nos recuerda que no estamos indefensos. Hay un refugio preparado, una cobertura sobrenatural disponible para todo aquel que decide habitar en la presencia del Altísimo. No visitar a Dios solo cuando duele, sino permanecer en Él como morada diaria. El Salmo 91 revela una verdad que el enemigo intenta ocultar. Cuando la palabra es proclamada con convicción, el temor pierde autoridad. No es la fuerza humana la que protege, sino la fidelidad de Dios manifestándose sobre quienes confían plenamente en Él. Cada promesa contenida en este salmo es una respuesta directa del cielo para tiempos de angustia, ataques y confusión espiritual. Hoy no estás aquí para escuchar palabras vacías, sino para comenzar un proceso de restauración, protección y fortalecimiento espiritual. Lo que estás a punto de recibir no es solo información, es una activación de fe que transforma la manera en que enfrentas la vida. Escribe amén en los comentarios si crees que Dios te trajo hasta aquí con un propósito eterno. El enemigo conoce muy bien cuál es su mayor peligro en la tierra, y no son las personas fuertes físicamente ni las más inteligentes, sino aquellas que han aprendido a usar la palabra de Dios con fe y autoridad. Por eso intenta distraer, confundir y desanimar, porque sabe que cuando un hijo de Dios declara la verdad, algo poderoso se activa en el mundo espiritual. El Salmo 91 no es un adorno bíblico, es un escudo vivo que se manifiesta cuando es creído y proclamado. Desde tiempos antiguos, este salmo ha sido refugio para quienes atravesaban guerras, persecuciones y momentos de profundo temor. No porque las circunstancias desaparecieran de inmediato, sino porque la presencia de Dios se hacía más real que el peligro. Allí donde el enemigo quería sembrar pánico, Dios establecía paz. Allí donde había amenaza, Él levantaba protección sobrenatural. La palabra nos enseña que no basta con conocer a Dios de oídas. El verdadero poder se manifiesta cuando entendemos nuestra posición espiritual como hijos. El Salmo 91 es una declaración de identidad. Revela quién te guarda, quién pelea por ti y quién establece límites que el enemigo no puede cruzar. Cuando estas palabras salen de tu boca con fe, no regresan vacías. Cumplen aquello para lo cual fueron enviadas. Muchos leen este salmo como un poema hermoso, pero pocos lo viven como una realidad diaria. Habitar bajo la sombra del Altísimo implica confianza constante, dependencia total y una relación viva con Dios. Cuando eliges permanecer en su presencia, la protección deja de ser ocasional y se convierte en permanente. Escribe Gloria a Dios si crees que su protección está obrando incluso cuando no la ves. Antes de avanzar, necesitas comprender una verdad fundamental. El enemigo no le teme a la religión, le teme a la autoridad espiritual. Hay muchas personas que mencionan a Dios, pero pocas que caminan conscientes del poder que les ha sido dado. El Salmo 91 no fue escrito para producir emoción momentánea, sino para establecer dominio espiritual sobre el miedo, la opresión y los ataques invisibles. Cuando esta palabra es entendida, algo cambia en la forma en que enfrentas cada batalla.
Habitar al abrigo del Altísimo no significa vivir sin problemas, sino vivir con respaldo celestial. Significa que, aun cuando el peligro rodea, hay un límite que el enemigo no puede cruzar. Es como un cerco invisible que Dios coloca alrededor de quienes confían en Él de todo corazón. Muchos buscan a Dios solo cuando la tormenta llega, pero los que permanecen en su presencia experimentan protección incluso antes de que el ataque se manifieste. El enemigo trabaja incansablemente para mantenerte en la ignorancia de esta verdad, porque sabe que una mente renovada por la palabra es una mente peligrosa para el reino de las tinieblas. Cuando comienzas a creer que Dios realmente cuida de ti, tus pensamientos se alinean con la fe y ya no con el temor. Y cuando el temor pierde su lugar, el enemigo también lo pierde. Este salmo revela una promesa directa del Creador del universo, quien decide hacer de Dios su refugio, encuentra descanso bajo su sombra. No es una metáfora poética, es una realidad espiritual que se activa en la vida de quienes confían, declaran y permanecen. Allí donde el enemigo quería debilitarte, Dios establece fortaleza. Escribe: yo confío en Dios si decides vivir bajo su cobertura y no bajo el miedo. Existe algo profundamente poderoso en las promesas que Dios dejó establecidas en el Salmo 91. No son palabras condicionadas al azar, sino garantías espirituales para quienes deciden permanecer bajo su cuidado. La Escritura declara que Él libra del lazo del cazador y de la peste destructora, revelando que hay trampas visibles e invisibles que nunca llegan a tocar a quien confía en el Señor. Aunque el enemigo prepare estrategias en secreto, Dios ya ha preparado liberación. Cuando la palabra afirma que Dios cubre con sus plumas y protege bajo sus alas, nos muestra el corazón de un padre que no abandona a sus hijos en el peligro. Así como un ave protege a los suyos en medio de la tormenta, Dios se posiciona entre el ataque y tu vida. Su fidelidad no falla, no se debilita y no se rompe. Se convierte en escudo firme frente a cualquier amenaza espiritual. El miedo suele atacar con mayor fuerza en los momentos de silencio, especialmente durante la noche. Pensamientos de ansiedad, recuerdos dolorosos o temores sin explicación intentan robar la paz. Pero el Salmo 91 declara que no hay razón para temer ni el terror nocturno, ni los ataques inesperados del día. Cuando la confianza en Dios se fortalece, el temor pierde su dominio y ya no gobierna el corazón. Cada promesa contenida en este salmo trabaja como una llave espiritual que abre puertas de descanso, seguridad y confianza. No importa cuán intensa haya sido la batalla, cuando eliges creer, Dios se manifiesta con poder. Su protección no depende de lo que sientes, sino de lo que Él ha prometido cumplir. Escribe: Dios es mi refugio, si crees que su paz está cubriendo tu mente y tu hogar. Hay una promesa en el Salmo 91 que marca una diferencia profunda entre quienes viven en constante temor y quienes caminan con confianza. La certeza de que aún en medio del caos, Dios sigue teniendo el control. La palabra declara que pueden caer 1000 a un lado y 10.000 al otro, pero el mal no alcanza a quien habita bajo la sombra del Omnipotente. Esto no significa ausencia de dificultades, sino presencia de una protección sobrenatural que sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. Muchas personas se preguntan por qué algunas atraviesan crisis devastadoras mientras otras permanecen firmes. No es cuestión de suerte ni casualidad, es una postura espiritual. Habitar en la presencia de Dios implica permanecer, confiar y depender de Él cada día. Cuando eliges vivir así, incluso las situaciones más oscuras se convierten en escenarios donde la fidelidad de Dios se revela con mayor claridad. El Salmo 91 también afirma que ningún mal tocará tu morada.
Esto va más allá de una casa física. Incluye tu familia, tu descanso, tus relaciones y todo aquello que Dios te ha confiado. Hay una cobertura espiritual que se extiende sobre tu hogar cuando la palabra es declarada con fe. El enemigo puede intentar acercarse, pero no tiene autoridad para cruzar el límite que Dios estableció. Esta promesa trae descanso al corazón cansado y esperanza al alma afligida. Saber que Dios cuida de los tuyos incluso cuando tú no puedes hacerlo, transforma la manera de enfrentar cada día. No caminas solo, no luchas solo y no estás desprotegido. Escribe: mi casa pertenece a Dios, si crees que su protección cubre todo lo que amas. Ahora entramos en una de las revelaciones más reconfortantes del Salmo 91. Dios no solo promete protegerte, sino que activa recursos celestiales a tu favor. La palabra declara que Él da órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Esto significa que aun cuando no lo percibes, hay una vigilancia espiritual constante sobre tu vida. No das un paso solo, no enfrentas una situación sin respaldo del cielo. Los ángeles de Dios no actúan por emoción, sino por obediencia a su palabra. Ellos intervienen en momentos de peligro, te libran de accidentes, te cuidan de decisiones equivocadas y te sostienen cuando estás a punto de caer. Muchas veces no ves el peligro del que fuiste librado, pero el mundo espiritual sí lo sabe. Esa es la protección invisible que se activa cuando confías plenamente en el Señor. La Escritura también afirma que en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Esto habla de cuidado incluso en los momentos de debilidad. Cuando el cansancio emocional, la duda o la tentación intentan derribarte, Dios envía ayuda. Él no te abandona en la prueba, camina contigo y te levanta antes de que caigas. Vivir bajo esta verdad transforma la forma de enfrentar los desafíos. Ya no caminas con miedo, sino con la certeza de que el cielo está involucrado en cada detalle de tu vida. La presencia de Dios no es distante, es cercana, constante y activa. Escribe: Dios cuida de mí, si crees que no estás solo y que el cielo vela por ti. El Salmo 91 también revela la autoridad espiritual que Dios entrega a quienes confían en Él. No se trata solo de ser protegidos, sino de caminar en victoria. La palabra declara que pisarás al león y a la serpiente, representando todo ataque directo y toda amenaza oculta del enemigo. Esto significa que no solo resistes el mal, sino que lo superas bajo la autoridad que Dios te concede. Hay ataques que llegan con fuerza evidente, como crisis repentinas o conflictos visibles, y otros que se manifiestan de manera silenciosa, como pensamientos negativos, tentaciones o desánimo constante. Dios no hace distinción. Su poder es suficiente para vencer ambos. Cuando decides vivir bajo su cobertura, el enemigo pierde el control que intentaba ejercer sobre tu vida. Esta autoridad no nace del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de una relación profunda con Dios. Quien conoce su identidad en Él, camina con seguridad y firmeza. El Salmo 91 nos recuerda que no fuimos llamados a vivir bajo opresión, sino bajo la libertad que proviene de la presencia divina. Cuando declaras estas promesas, tu espíritu se fortalece y el temor se disuelve. El enemigo reconoce la autoridad de quien camina respaldado por Dios y se ve obligado a retroceder. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque el poder del Altísimo actúa a través de ti. Escribe: en Dios tengo victoria, si crees que ningún ataque tiene la última palabra sobre tu vida. A partir de este punto, el Salmo 91 alcanza una profundidad aún mayor, porque es Dios mismo quien comienza a hablar en primera persona. Él no envía un mensajero, Él no delega la promesa. Es el Señor declarando su compromiso con quienes han puesto su amor en Él. Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Altísimo.
Esto revela que la protección divina nace de una relación real, no de una repetición vacía. Dios promete exaltar a quien conoce su nombre, es decir, a quien entiende quién es Él verdaderamente. No se trata solo de saber pronunciar su nombre, sino de confiar en su carácter, en su fidelidad y en su poder. Cuando conoces a Dios de esta manera, Él te coloca en una posición espiritual donde el enemigo no puede alcanzarte. El Señor también declara que responderá cuando lo invoques. No es un Dios distante ni indiferente. Es un Padre atento que escucha el clamor de sus hijos. Y más aún, promete estar contigo en medio de la angustia. No siempre quita la prueba de inmediato, pero nunca te abandona dentro de ella. Su presencia se vuelve más fuerte precisamente cuando más la necesitas. Estas palabras traen consuelo, esperanza y seguridad. Saber que Dios responde, acompaña y sostiene cambia completamente la forma en que enfrentas las dificultades. Ya no luchas desde la soledad, sino desde la certeza de que el cielo está contigo. Escribe: Dios está conmigo. Si crees que Él escucha tu clamor y camina a tu lado. Dios no solo promete estar contigo en la angustia, sino también librarte y honrarte. Él declara que glorificará a quienes confían en su nombre, recordándonos que ninguna prueba es eterna cuando se camina bajo su cobertura. El dolor no tiene la última palabra, la derrota no define tu historia y la dificultad no cancela las promesas que Dios ya estableció sobre tu vida. El Salmo 91 concluye con una afirmación poderosa. Dios promete saciarte con larga vida y mostrarte su salvación. Esto no se limita a cantidad de años, sino a una vida llena de propósito, paz y dirección divina. Vivir bajo esta promesa significa caminar con esperanza, aun cuando el futuro parece incierto. Dios no solo te guarda hoy, también prepara tu mañana. Cuando estas verdades se graban en el corazón, la fe se fortalece y el miedo pierde su influencia. El enemigo ya no puede manipularte con amenazas, porque sabes en quién has puesto tu confianza. La palabra se convierte en tu ancla, y la presencia de Dios en tu refugio constante. Este salmo no fue dado para ser usado solo en momentos de crisis, sino para ser declarado diariamente. Cada vez que lo proclamas, reafirmas tu identidad, renuevas tu fe y recuerdas al enemigo que tu vida está bajo la autoridad del Altísimo. Escribe: creo en las promesas de Dios si decides confiar en Él todos los días de tu vida. Llegamos al cierre de este mensaje con una verdad que necesita quedar sellada en tu corazón. El Salmo 91 no es solo una oración para momentos difíciles, es un estilo de vida espiritual. Cuando eliges habitar bajo la sombra del Altísimo, tu manera de pensar, hablar y enfrentar la vida cambia. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Ya no caminas con incertidumbre, sino con la seguridad de que Dios gobierna cada detalle de tu historia. Todo lo que fue declarado a lo largo de este salmo se convierte en una realidad viva cuando decides creerlo y vivirlo diariamente. La protección, la paz, la autoridad espiritual y la presencia constante de Dios no son promesas lejanas, son herencia de los hijos que confían plenamente en Él. Aunque el enemigo intente intimidar, confundir o desanimar, no tiene poder sobre una vida que permanece cubierta por la palabra.